Dios te bendiga. Somos la Iglesia Pentecostal de Jesucristo, ubicada en el 1541 de la calle Barbosa del poblado San Antonio, en Aguadilla, Puerto Rico. Y te invitamos a que nos prestes tu atención en los próximos minutos para un mensaje de esperanza. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde les rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Dios añada bendición a su palabra. Puede tomar su asiento. Mantenga su Biblia abierta allí en esa porción bíblica. Yo le he puesto como título a las palabras que quiero compartir con ustedes en esta preciosa mañana: bendecidos para bendecir. Bendecidos para bendecir. Nosotros, como parte del pueblo puertorriqueño, del cual nosotros somos parte, estamos acostumbrados a lo que nosotros llamamos en familia echar la bendición. De hecho, hay alguna gente que lo dice ya en automático y ya no dice la bendición, sino dice sion. Y ya los papás saben, Dios te cuide, Dios te bendiga, y lo decimos como en automático. Pero cuando nosotros echamos la bendición, lo que estamos haciendo es que estamos deseándole que la persona a quien le echamos la bendición tenga éxito, tenga prosperidad y tenga abundancia, tenga gracia, tenga fortuna en todo lo que esa persona va a hacer. Así que compartimos a través de eso de echar la bendición los buenos deseos que nosotros tenemos para con la gente que está a nuestro alrededor. Dios nos llama a cada uno de nosotros a algo más. Dios nos da a cada uno de nosotros bendiciones para que nosotros seamos bendición y que produzcamos alegría a la gente que está a nuestro alrededor. El propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros como su pueblo aquí sobre la faz de la tierra es que nosotros seamos de bendición a mucha gente, que no solamente bendigamos a los de cerca, sino hasta donde podamos y hasta lo último de la tierra. Eso contrario a lo que algunas personas en nuestra sociedad, usted sabe que vivimos en una sociedad que está centrada en sí mismo. Así que la gente quiere primero yo, segundo yo, tercero yo y siempre yo. Así que ese no es el concepto bíblico. El concepto bíblico es que nosotros nos realizamos cuando nosotros bendecimos a la gente. Y nosotros bendecimos a los demás, y el que nos tiene que bendecir a nosotros nos bendice, que es Jehová, Dios de los ejércitos. Para eso, yo quiero en el día de hoy que analicemos un poco el marco bíblico que nos sirve a cada uno de nosotros y especialmente en esta iglesia local para desarrollar un ministerio que usted ha escuchado esporádicamente a través de los diferentes meses que tenemos, y en ocasiones se nos hablan acerca de las Dorcas o de los Dorcas o de la operación Dorcas. Y esta porción bíblica está contenida en el libro de los Hechos. Usted sabe que el libro de los Hechos es el libro que habla acerca de cómo comenzó la historia de la iglesia cristiana en sus primeros años de vida. Y especialmente este libro de los Hechos se le llama Hechos de los Apóstoles, pero alguna gente piensa que se debiera llamar Hechos del Espíritu Santo, porque en ningún otro libro, como en el libro de los Hechos, nosotros vemos el trabajo de la iglesia
aderezado con la presencia del Espíritu Santo en cada una de las cosas que los líderes de aquel tiempo realizaban. Este libro de Lucas, o este libro de Hechos, fue escrito por Lucas. Usted sabe que Lucas ya conocemos, médico por excelencia, era una persona que tenía su mamá judía, su padre gentil, era una persona de encumbrada posición social, pero que también se destaca en las páginas del libro sagrado como una persona que fue acompañante en los viajes misioneros del apóstol Pablo. Así que él tenía un amigo, también de encumbrada posición social, que se llamaba Teófilo. Así que él le escribe primero el Evangelio según San Lucas, y luego para hablarle sobre la vida de Jesús, cómo nació, cuáles fueron sus ancestros, etcétera, su vida y su ministerio. Y luego continúa esa narración en el libro de los Hechos diciéndole, y después que pasó esto, que Jesús murió y ascendió al cielo, etcétera, estuvo un tiempo con sus discípulos, ascendió al cielo, y esta es la historia de los primeros 30, 40 años de la iglesia primitiva. Así que el libro de los Hechos es una especie de extensión del Evangelio según San Lucas. Y especialmente en el capítulo 9 se nos narra la conversión en el año 35 que tuvo Saulo, que eventualmente pasó de ser el perseguidor de la iglesia para convertirse en la persona que era el propagador de buenas nuevas. En medio de un viaje a perseguir gente, tiene un encuentro personal con Dios a través de toda esta cosa que se cae de la cabalgadura, etcétera, etcétera. Así que es interesante porque en ese capítulo 9 también se nos narra cómo el apóstol Pedro hizo un viaje evangelístico a una ciudad llamada Lida y Jope, que estaban a 16 kilómetros más o menos de distancia una de las otras. Especialmente yo quiero que usted vea los versículos 36 al 43, porque allí tenemos una historia triste que tiene un final feliz. Una historia que comienza con un personaje descrito en esa historia como Tabita, que es la palabra en hebreo, Dorca, que es en griego, y ambas lo que significan es gacela. Así que se nos habla acerca de la historia de una persona, especialmente de una dama, que probablemente no sabemos si estaba o no estaba casada. Algunos comentaristas dicen que es muy probable que no estuviera casada. Así que era una dama soltera, adulta, que su nombre lo que significaba era gacela. Y esta era una creyente. Hay una paráfrasis de la Biblia que ese texto que usted tiene allí describe a Tabita o a Dorca de la siguiente manera. Era una creyente que siempre estaba haciendo algo por los demás, especialmente por los más pobres. Esa era la señora Tabita o la señora Dorca. Dice la historia bíblica que ésta se enfermó y que murió. ¿Usted sabía que los creyentes se enferman y se mueren también? O sea, los creyentes no estamos exentos de enfermarnos ni de morirnos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, ¿ok? Sabemos también y conocemos que Dios es misericordioso, ¿verdad? Y que Dios mete su mano, Pero si nosotros vivimos o morimos, nosotros somos del Señor. Y como podemos decir y afirmar como era el apóstol, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, ¿ok? Así que esta señora que hacía cosas buenas, es interesante porque se enfermó y murió. Y en Oriente, esto de la muerte se recibe como parte, una conformidad extraordinaria, ¿verdad? Como parte, se piensa que la muerte es parte de la vida. Así que allí en el texto bíblico se nos habla de algunas cosas que acontecieron luego de la muerte de Dorca. Aparece gente llorando, gente lamentándose. En algunos casos se decía que cuando alguien moría, el llanto y el lamento era de tal magnitud que era como una especie de un chillido que penetraba por las orejas. Una de las cosas que se pensaba en aquel tiempo era que cuando una persona moría, más o menos su espíritu estaba de 24 a 48 horas dando vueltas por el lugar donde había muerto. Eso no es lo bíblico, pero es lo que ellos creían. Y entonces
la gente que entendía ese concepto y lo creía, decía, espérate, si ese familiar mío está dando vuelta a su espíritu por aquí cerca de la casa, pues vamos a contratar lloronas profesionales para que no solamente nosotros lloremos, sino que ellas también lloren. Y entonces nuestro ser querido se dé cuenta de que nosotros lo queríamos mucho. Y se medía el amor que se tenía por una persona con las demostraciones externas de dolor. Hoy nosotros sabemos que una cosa no está reñida con la otra y que una cosa no tiene el mismo significado que el otro. Sin embargo, se contrataban lloronas profesionales. Para nosotros, acá en Occidente, pensamos que eso es algo increíble. ¿Cómo es eso de que yo le coja y de alguna manera le pague a alguien para que ese alguien llore un muerto? Y necesariamente un muerto que necesariamente no es de él. Y nosotros sabemos que nosotros lloramos nuestros propios muertos. Y cada persona llora a su muerto. Pero en cada cultura hay una particularidad con relación a todo esto que tiene que ver con vida y con muerte. Así que en este caso dice que había un lamento de muerte. Había probablemente lloronas profesionales que hacían un chillido que se metía y penetraba por las orejas. Y luego de eso venía entonces una lamentación que en Miqueas 1:8 lo describe como un gemido de chacales y un lamento de avestruces, que nosotros no conocemos quizás esos animales, pero de lo que está hablando es que habían unas demostraciones de dolor de tal magnitud que eran realmente impresionantes a la gente que estaba a vuelta redonda. Así que en medio de todo eso, las personas se vestían de luto. Vestirse de luto lo que representaba era vestirse de saco. Recogían sus trajes y rompían sus trajes en demostración de dolor, de una tristeza extrema. Y luego cogían el cuerpo, lo lavaban para purificarlo, le colocaban una servilleta sobre la cara, le envolvían sus pies y sus manos en lienzo y el cuerpo era puesto en un ataúd que más que un ataúd como nosotros lo conocemos en el día de hoy, era una especie de camilla, donde eran unas tablas que el cuerpo se ponía ahí y tú podías tocar el cuerpo de cualquier parte. Y eso se convertía entonces en el lugar donde se colocaba la persona que había fallecido. Así que el entierro se efectuaba rápidamente, excepto si acontecía sábado o un día santo. En el verso 37, yo quiero que usted vea allí especialmente ese verso. En ese verso 37 nos indica que Dorcas había sido puesta en un cuarto superior. Lo que implica esto era que probablemente Dorcas tenía una posición acomodada para que la colocaran en un cuarto superior de la casa. Así que mandaron a buscar a Pedro, que estaba como a 16 kilómetros de distancia, lo que implica que conocían al hombre de Dios, conocían a Pedro, y que Pedro gozaba de una buena reputación en medio de aquel lugar. Hermano, y eso me hace hacer un detente aquí. Qué gran necesidad tenemos en el día de hoy que la gente en nuestra comunidad tenga una buena opinión de los creyentes. Qué gran necesidad tenemos de eso. Hay mucha gente que vienen a la iglesia y en vez de ser un activo para la iglesia, en ocasiones se convierten en un lastre para nuestra iglesia. Porque la gente cuando ve entrar esas personas en los lugares de culto dicen, si ese se salva el diablo. Porque parece que el testimonio, lo que nosotros llamamos antes el testimonio, que a mí me decían, mira, tú no eres de una persona de abolengo, tú no tienes dinero, cuida tu testimonio. O sea, compórtate a la altura de lo que tú dices que eres. Y hay gente que dice que son cristianos, pero son cristianos solamente de boca. Porque el trato que tienen con los vecinos, con los parientes, en los lugares de trabajo, dista mucho de ser
lo que representa un verdadero cristianismo. Y luego algunos dicen, no, es que yo soy tan feo como tan franco. Se puede ser franco y feo también, se puede ser. Y se puede tratar con cortesía y amabilidad a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Así que esta gente tenían una buena opinión de Pedro. Así que cuando se enteran, mira, es que Pedro está por ahí cerca, por Aguada. Pues mándalo a buscar. Mándalo a buscar para que venga acá, porque esta muchacha se acaba de morir. Y es una muchacha que hacía cosas buenas por los demás. Hay personas que se mueren y la gente hasta le da satisfacción de que se haya muerto. Pero hay otros que cuando mueren, toda la comunidad lo siente. Porque eran personas distinguidas. Eran personas que merecían un sitial dentro de la comunidad. Parece que esta Dorcas era así. O sea, la gente la quería tanto porque se pasaba haciendo cosas buenas por los demás, especialmente por los más pobres. Así que cuando Pedro llegó, las personas comenzaron a mostrarle los mantos de ropa que Dorcas hacía. Parece que Dorcas era costurera y había cogido algunos cursos en los clubes 4H de aquel tiempo. Así que le enseñaron a coser y ella se dedicaba a hacer atuendos, trajes para la gente que estaba a vuelta redonda de ella. Hermano, es precisamente de ahí donde arranca el concepto de la operación Dorcas. Dorcas se distinguía porque hacía cosas buenas por los demás. La operación Dorcas en nuestra iglesia, nosotros queremos distinguirnos por hacer cosas buenas por la gente que está a vuelta redonda de nosotros. No solamente por los que vienen a la iglesia, no solamente por los que se congregan, no solamente por los que conocemos, por cualquier persona que tengamos de alguna manera alguna tangencia con ellos, nosotros queremos ser la diferencia para cada uno de ellos. Dorcas precisamente era esa diferencia. Así que entonces, luego de que mandaron a buscar a Pedro y él llega, las personas comenzaron a mostrarle las cosas buenas que ella hacía. Y el verso 40 y 41, allí vemos un final feliz. Porque dice ese verso, entonces sacando a todo, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Mire, hay varias cosas que a mí me gustaría en esa porción bíblica que usted pudiera fijarse. Número 1, cuando Pedro llega, ¿qué es lo que hace? Saca de la habitación a todos. ¿Sabe por qué? Hay personas que no deben estar en los lugares. Hay personas que en vez de coger y animar a los demás, lo que hacen es traerle un lastre a la gente que está a vuelta redonda. Pedro conocía eso. Usted sabe que hay gente que no deberían ir a visitar enfermos. Porque en vez de animar al enfermo, lo que hace es que lo hunden. Y entonces, ¿cómo te sientes hoy? Pues tengo un dolor aquí. Muchacho, mira, ten cuidado, de eso se murió el vecino mío. Y en vez de llevar una palabra de aliento, lo que hacen es que entierran a la persona. Entonces, es interesante. Pedro coge y manda a sacar de la habitación a todos. Hay gente que se convierten en un cortocircuito para la fe. ¿Usted sabe lo que es un cortocircuito? Los que son aquí y bregan con electricidad saben un poco de eso. O sea, el cortocircuito corta el paso, el libre flujo de electricidad de un punto a un punto B. Entonces, hay gente que se convierte en cortocircuito para la fe. En cortocircuito para la gente que quiere creer en el Señor. Entonces, esta gente que estaba allí, Pedro la saca de la habitación. Luego quiero que vea otra cosa. Se puso de rodillas, que es una posición de ¿qué? De humillación.
Ponerse de rodillas es una posición de humillación. Se puso de rodillas y lo próximo que hace es ¿qué? Ora. Hermano, usted sabe que hay poder en la oración. Usted sabe que nosotros oramos no como un ejercicio en futilidad. Si nosotros oramos porque sabemos que cuando se ora pasa algo. En el mundo espiritual que nosotros no vemos, pasa algo. Algo sucede en el mundo espiritual. Así que Pedro saca a la gente que hace cortocircuito para la fe. Se pone de rodillas, se humilla, ora, porque sabía que había poder en la oración. Y luego habló una palabra de fe sobre el cuerpo. Tabita, a ti te digo, levántate. Y luego de eso, ¿qué hace? Ayuda a levantar a la muchacha. Hay una cosa que la hace Dios, hay otra que la tenemos que hacer nosotros. Dios hace lo imposible, nosotros hacemos lo posible. Entonces, es importante este concepto. El resultado fue, mira el verso 42. Muchos creyeron en el Señor. O sea, cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, lo que hacemos predica. Tan alto que la gente que está a vuelta redonda cree que Jesucristo es el Señor. ¿Se dio cuenta de eso? O sea, nosotros no hacemos cosas buenas para que digan, ay, qué bueno es Gilberto. Ay, qué bueno es esa iglesia. No, no, no. Nosotros hacemos cosas buenas porque en la medida que nosotros hacemos cosas buenas, la gente ve eso y exalta y bendice el nombre del Señor y entonces entra a tener una comunión perfecta con Dios. Porque dice, ¿por qué tú estás haciendo eso? No, porque por esto, y siempre terminamos en Dios. Ah, espérate, pero si Dios te ayuda a ti en eso, pues me puede ayudar a mí también. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos Operación Dorcas en esta iglesia? Es un esfuerzo la Operación Dorcas para llevar esperanza a la gente que está necesitada del alma y del cuerpo. No hacemos buenas obras para salvarnos, sino que hacemos buenas obras porque somos salvos. Nosotros tenemos muy claro que haciendo cosas buenas por los demás solamente no nos vamos a salvar. Pero por cuanto hemos creído en Jesucristo como nuestro único y exclusivo Salvador, eso nos hace hacer cosas buenas por la gente que está a vuelta redonda de nosotros. No hacemos cosas buenas para salvarnos, pero hacemos buenas obras porque somos salvos. Porque tenemos una esperanza bienaventurada en Cristo Jesús. Nosotros sabemos lo que dice Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obra, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Mateo capítulo 7, verso 20 dice que por sus frutos vamos a conocer el árbol. Usted y yo nos llevamos un letrero que dice, soy cristiano, soy creyente, soy pentecostal. Usted no lleva un letrero así. Pero de acuerdo a cómo usted se comporta, la gente lo identifica. ¿Cuántas veces a gente que está aquí le ha pasado que tú llegas a un sitio y sin tú haber dicho una palabra, alguien se acerca y te dice, mira, cuando ustedes oren, oren por mí? Y tú te dices, adiós, ¿quién le dijo a este que yo soy creyente? No, algo él vio. Algo vio en ti. Algo vio en tu comportamiento que dice, a este o a esta podemos pedirle la oración. Entonces, por el fruto nosotros somos conocidos. Y Dios nos ordena a cada uno de nosotros que nos ocupemos de hacer cosas buenas. Mira lo que dice Mateo capítulo 5, verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Según ese texto, ¿cuál es el orden del texto? Tú haces buenas obras, tú alumbras delante de los hombres. ¿Qué van a hacer los hombres? Mira el texto, por favor. Mateo 5:16. Para que vean vuestras buenas obras
¿Qué hace la gente cuando ve las buenas obras tuyas? ¿Glorifican a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. Primero de Pedro, capítulo 1, verso 12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas a los cuales anhelan mirar los ángeles. Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué somos creados en Cristo Jesús? ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tito, capítulo 3, verso 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse de qué. A ocuparse de qué dice el texto bíblico. Tito 3:14. ¿Usted tiene su Biblia? Busque la Biblia, dele para adelante. A veces se la ponen ahí. Pero usted no puede depender de eso, porque el día que se vaya a la luz no vamos a tener eso. Y necesitamos que la Biblia esté marcada, tú cogiéndola para allí y para acá. Tito, capítulo 3, verso 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse de qué. ¿De qué tenemos que ocuparnos? De las buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. ¿Okay? Si se fija, ahí hay una norma. Preocúpate de las buenas obras para los casos que sean de necesidad. Hay gente que no tienen necesidad, lo que son unos vividores y quieren que todo el mundo les resuelva los problemas. De eso el Señor no nos hace responsables, porque el Señor dice en su palabra que cada uno de nosotros aprenda a trabajar y a ocuparse de lo que tiene que ocuparse. Cuando tú te ocupas de lo que tienes que ocuparte y aún así no logras, entonces Dios envía gente que se ocupa de buenas obras, que te bendice y te complementa lo que tú haces. Pero inclusive usted sabe que en el libro de Tesalonicenses Pablo da una máxima: el que no trabaja, que no coma. ¿Okay? Y hay montones de gente, y mire, aquí tengo que hacer una inflexión, ¿verdad?, personal. Especialmente el pueblo puertorriqueño, hermano. Nosotros no éramos así. Nosotros éramos un pueblo trabajador. Todavía hay alguna gente que tiene eso como una quimera, ¿verdad? Pero nosotros éramos un pueblo trabajador. No teníamos todas estas ayudas federales al principio del siglo XX. Y esa generación echó las bases de lo que fue el Puerto Rico de los 60, 70, 80 y 90 y que estamos disfrutando todavía en el día de hoy. Y hay gente en estos días que estamos buscando gente que trabaje. ¿Y sabe qué? Hay gente que no quiere trabajar. ¿Sabe por qué? Porque está recibiendo no sé cuántos del PUA. Si yo recibo chavos sin trabajar, pues ¿para qué voy a trabajar? Y alguna gente dice, le echan la culpa a Dios del trabajo. No, desde el principio Dios determinó que nosotros como seres humanos trabajásemos. ¿Ok? El que está enfermo, pues está enfermo. Ese no puede trabajar. Pero el que tiene toda su vida y su energía para hacer, debe emplearse en cosas productivas. Y Dios nos llama, y Operación Dorcas está para eso, para ayudar al que por alguna razón no puede. Pero los que pueden, no pueden esperar que Operación Dorcas coja y le sostenga. Cada uno de nosotros tenemos que preocuparnos por nuestras propias cosas. Y en la medida que nos preocupamos por nosotros, Dios toca gente que nos ayuda para complementar nuestro esfuerzo. Eso es lo que es Operación Dorcas. Y eso es lo bíblico. Lo bíblico es que trabajemos. O sea, hay gente que está diciendo, y especialmente hay círculos de familia, ay, no te preocupes, cásate. Y si solicita el plan WIC, y solicita el plan 8, y solicita el plan no sé qué, y solicitas esto y lo otro, y vívete gratis. Y te quedas en tu casa. No haces nada. Y te molesta cuando tienes que ayudar a los nenes, porque estabas acostumbrado a levantarte al mediodía. Y ahora tienes que levantarte temprano para atender las clases a través de la computadora. Y hasta eso le molesta a algunos papás. Porque quieren parir muchachos, que alguien se los críe, que alguien le dé chavos por ellos y que se preocupe por educarlos. Y que salgan bien educados.
Eso no es posible. Nosotros necesitamos, de alguna manera, sacar tiempo para educar a nuestros hijos y a nuestra familia. Voy a dejarlo porque esto no es el propósito del mensaje de hoy. Hoy estamos hablando de Operación Dorcas. Hay promesas. Mira lo que dice el Señor. Mateo 25, 35 al 40. Porque tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Fui forastero, me recogiste. Estuve desnudo, me cubriste. Estuve enfermo, me visitaste. En la cárcel, viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? O sediento y te dimos de beber. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? O desnudo y te cubrimos. ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey y le dirá, de cierto os digo, que cuando lo hiciste por uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Isaías capítulo 58, versos 10 al 14. Mira cómo dice. Si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego, como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltarán. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantará. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y yo lo llamaré delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerare, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, y si dieres tu pan al hambriento, y saciares el alma afligida, en las tinieblas te nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Hermano, hay bendición en preocuparnos por la gente. Hay bendición en preocuparnos por la gente que está en necesidad. El Señor dice que nosotros vamos a ser bendecidos con toda clase de bendición espiritual. En la Operación Dorcas participamos todos. Operación Dorcas es un grupo que nació en el corazón de Dios para mostrar lo que Dios hace con personas transformadas. Como dice Mateo capítulo 10, verso 8. Sanate enfermo, limpiar leproso, resucitar muerto, echar fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. Operación Dorcas es un grupo de gente que sabe que es más bienaventurada cosa dar que recibir. Entonces, ¿qué yo quiero? Y con eso quiero ir amarrando el mensaje del día de hoy. ¿Qué queremos con este día que hemos dedicado a la Operación Dorcas? Queremos, número uno, que tú ores. Que tú ores al Señor para que el Señor nos dé unción cuando vayamos a entregar cosas. O sea, cualquier entrega, cualquier entrega un pote de lo que sea, cualquier entrega pamper, cualquier entrega dinero, cualquier entrega jeringuilla para toda esta cosa del azúcar y etcétera. Y eso. Cualquiera hace eso. Pero no cualquiera tiene unción. ¿Ah? Y entonces, no es solamente entregar, es que en ocasiones vemos necesidades que están más allá del pote de habichuelas que estamos entregando. Y en ese momento, como tú y yo tenemos el Espíritu Santo, le decimos con mucha delicadeza, ¿usted me permite hacerle una oración por usted? Casi el 90% de la gente te va a decir que sí. Siempre hay un 10% que dice que no. Pero el 90% te dice que sí. ¿Qué tú vas a hacer? Pues tú vas a orar. ¿Y cómo tú vas a orar? Pues como el Señor te dirija. ¿Y cuántas veces hemos orado por alguien? Y luego que terminamos nos dicen, ¿tú sabes qué? Yo no necesitaba tanto el pote de habichuela. Era más importante la oración.
esa oración, yo no sé por qué tú oraste de esa manera. Tú conoces, tú sabías, alguien te había dicho. No, nadie me había dicho. Pero hiciste la oración que esa persona necesitaba. Así que yo quiero, número uno, que tú ores para que el Señor nos siga dando unción cada vez que vayamos a entregar. Y recuerda, con Operación Dorcas somos todos. Esto no es solamente cuando vaya María, Orlando, o vaya yo, o quien sea. En cualquier momento, cualquiera de nosotros se nos va a pedir, mire hermano, entregue esto en tal sitio. Y usted va a ir a entregar eso en tal sitio. Y no solamente entregarlo. Usted va a tener la oportunidad de alguna manera poder bendecir a esa persona hasta con una oración. Así que ore para que tengamos unción para ministrar. Segundo, ore para que tengamos gracia para llegar a la necesidad. Y lleguemos a la necesidad y lo hagamos con prudencia. Que no violentemos la dignidad del ser humano. Por eso nosotros le decimos, mire, nosotros no queremos que tiren fotos de nada. La foto que la tiren desde el cielo. La foto que esté archivada allá arriba. Porque cuántas veces vemos gente entregando cosas. Ahí está, una persona con una manga puesta y todo. Y aquí estoy yo, al lado, sonriente, entregándole algo. Y la persona con una manga y mirando para Belén. No. Eso es violar la dignidad. De hecho, eso, yo no sé si la ley IPA permite todo eso. Ahora en nombre de la ley IPA hay un montón de cosas que no se pueden hacer. Yes. Pues usted ore para que el Señor nos dé gracia. Cuando vayamos, que lo hagamos con gracia, con dulzura. Que podamos respetar la dignidad de los seres humanos a quien queremos ayudar. Ore para que el Señor nos dé sabiduría práctica a la hora de ayudar. Para que el Señor nos diga, espérate, este sí, cuidado, abre los ojos, que este está buscando otra cosa. Que el Señor nos dé esa sabiduría práctica para nosotros poder discernir. Que Dios nos dé recursos económicos, los recursos económicos que necesitamos para ayudar. Los terceros domingos de cada mes, la ofrenda que se levanta el domingo, eso va a Dorcas. Sea poco o mucha, va a Dorcas. Y eso. Pero nunca es suficiente. Siempre hay más necesidad que lo que podamos tener. Entonces, vamos a pedirle al Señor que el Señor nos dé los recursos económicos. Mire, por ejemplo, un recurso económico va a ser el martes que viene. Vamos a tener un vagón de comida ahí que vamos a repartir por la comunidad, en vehículos. Ese vehículo, ese vagón pesa 42,000 libras. O sea, eso viene cargado probablemente entre 500 y 550 cajas, 600 cajas de comida. Esa comida hay que repartirla. Y eso. ¿Cuánto vale un vagón de eso? Yo no tengo idea. Pero 42,000 libras de comida, usted se puede imaginar, multiplique eso. Si fuera peso cada libra, pues en términos generales serían $42,000. Nosotros no tenemos dinero para eso. Pero el Señor nos pone en lugares donde tenemos la posibilidad de canalizar ese tipo de ayuda. ¿Okay? El martes lo vamos a hacer aquí. Ya yo he hecho eso mismo, yo lo he hecho más de 90 veces. Desde mayo para acá, en diversas partes de Puerto Rico. Entonces, me decían, oye, pero tú haces esto y tú pides para allí y para acá, ¿cuándo va a ser el tuyo? No, pues cuando tú me lo des. Pues llegó el momento. Necesitamos no solamente que el Señor nos provea eso, ahora necesitamos gente que nos ayude a vaciar eso. Mire, yo hice el roster aquí. Aquí lo tengo. Tenemos hasta ahora Tenemos hasta ahora 5 vehículos, 5 guaguas. Hasta ahora tenemos 5 choferes. Si alguno no se raja. Nos hacen falta anotadores o anotadoras, que son los que van a poner, según se vaya entregando, el nombre de la persona, y todos son San Antonio, para tener un registro porque hay que entregarlo. Y nos hacen falta manos que bajen las cajas de la guagua y las lleven a las diferentes casas, las vayan entregando según vamos dejando.
necesitamos mínimamente 15 personas. Hasta ahora nos faltan todavía como 10. Entonces, esto es manos extendidas de Operación Dorcas. Nosotros necesitamos ayuda para eso, ¿ok? Porque es bueno gozarnos. Ahorita, yo no sé si a usted le pasaba lo que me pasó a mí, cuando yo escuchaba a María testificar ahí. Usted no cayó en un momento como de bendición, que hay algo como que al día dentro de su corazón. Usted escuchando, pero es bueno escuchar todo eso. Pero lo mejor es estar en la zona de combate. Y entonces las experiencias van a ser para nosotros. Entonces, necesitamos gente que nos ayude con relación a eso. O sea, ore para que el Señor nos provea los recursos. Pero también ore para que el Señor toque gente. Ayer tenemos la bendición, nos prestaron un pallet jack. La gente de Puerto Rico somos gente que trabaja, Orlando, María, y hay algunas personas que trabajan aquí con ellos. Y eso, Joseph, nos van a prestar la guagua de ellos, y además de eso el pallet jack que está allí. Lo saqué para afuera y ahorita lo meto para adentro, para asegurarlo y demás. Un pallet jack para mover las paletas, etcétera, etcétera. Y me decía Joseph, ¿qué más necesitas? Y dije, no, nada más. Tenemos la guagua, tenemos el pallet jack, no necesito. No, pero cualquier cosa, yo estoy dispuesto a ir. Un hombre que está trabajando en el departamento de la familia. ¿Usted cree que a mí me da la cara de decirle, deja de trabajar y vete con nosotros a bajar caja? No, esa responsabilidad es de nosotros. ¿Ok? Y entonces tenemos esa oportunidad ahora, el próximo martes, de bendecir nuestra comunidad. Dependiendo cómo nos salga, podemos repetir o será la primera y última vez que lo hagamos. Y yo seguiré repartiendo vagones de esos por todas partes donde los podamos llevar, pero necesitamos gente que nos ayude. Necesitamos manos, hermano, que nos ayuden con relación a todo eso. Así que usted ore con relación a eso. Hace unos años atrás, yo tuve uno de mis mentores, si se puede decir, fue el reverendo Francisco Belverén, un pastor viejísimo dentro del concilio. Cuando yo fui a predicar la primera vez que yo salí electo presidente de jóvenes, estoy hablando 1981, 82, fui a predicar a su iglesia a Guayama. Y después que terminé, él me dio 2 consejos. Uno me dijo, mira Gilberto, cuando tú estés en una iglesia, porque tú vas a ser pastor, me dijo él, en el 81, me dijo, tú vas a ser pastor, cuando tú estés en una iglesia, no le prediques un mensaje al mensaje. Cuando se terminó el mensaje, se terminó. Y tú, si te pasas la parte, haz los anuncios y despide. Pero no te pongas a predicarle un mensaje al mensaje, como ahí es la costumbre de muchos pastores. Uno. Y segundo, cuando tú seas pastor, tú vas a tener gente, los espirituales y los carnales. Los espirituales son los que oran, ayunan, esos están contigo para allí, para acá, campaña, etcétera. Los carnales, esos casi nunca van a la oración, esos no ayunan, esos llegan tarde a los cultos, eso es una cosa tremenda. Pastoréalos a los dos, me dijo él. ¿Sabe por qué? Porque el día que tú anuncies que tienes una necesidad, los espirituales te van a decir, hermano pastor, hay que orar y ayunar. Y los carnales te van a esperar en la puerta diciendo, mira pastor, ahí tienes ese cheque para eso que tú anunciaste ahí, para que lo uses. Así que me dijo, Belverena me dijo, pastoréalos a los dos. Y deja que el Señor se encargue de lo demás. ¿Ok? Gloria a Dios. Ayer, precisamente en estos días, estaba acordándome con Dani con eso. Entonces, yo les quiero que usted nos ayude a orar para que el Señor nos traiga mano el próximo martes con la ayuda del Señor. 9 en adelante. Y eso. Y tercero, que este ministerio de Operación Dorcas cada vez tenga más voluntarios. Más voluntarios que nos puedan ayudar a subir las cajas, a acomodar, etcétera. Hasta ahora, básicamente el trabajo lo está haciendo la hermana María y el hermano Orlando. Pero necesitamos gente que le diga, mira, necesitas que te acomode algo allá. Ok, dame las llaves, yo vengo en la semana y lo acomodo. Y eso. Y es una preocupación menos que hay. ¿Okay? Entonces, necesitamos voluntarios que nos ayuden en este ministerio. Si el Señor nos ha salvado, ¿qué pasa? No podemos ser egoístas. Así que yo sé que en este salón hay mucha gente que tienen ese sancocho en su casa.
que no importa quién llegue, cuando llegue siempre va a encontrar comida. Y siempre va a haber algo que poner sobre la mesa. Usted sabe que eso es así. Y usted sabe que los sancochos se hacen de diferentes cosas, y hay unos que le echan más agua y otros menos agua, pero al fin y al cabo son sancochos. ¿Ok? Que el Señor nos ayude, hermano, para que Operación Dorcas sea el sancocho grande, que todo el que llegue pueda encontrar para su necesidad. Así que vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Gracias por acompañarnos. Si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 787-380-0767 o a través del correo electrónico graposgranel@gmail.com o buscarnos en las redes sociales. Que Dios te bendiga ricamente.